Muy buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo, amado pueblo, amada familia. Nos es un verdadero gusto, un placer grande poder llegar nuevamente hasta sus hogares. En esta oportunidad nos dirigimos pues para traer nuestra clase de escuela bíblica. Espero que cada uno de ustedes pues ya se haya preparado con su Biblia, con su cuaderno de apuntes, ¿verdad? Porque verdaderamente este es como es el espacio intermedio entre la iglesia y el instituto bíblico. Ahí encontramos la escuela bíblica. ¿Por qué es importante este tipo de lecciones? Porque precisamente nos traen lecciones prácticas de vida. No estamos hablando de algo que es ajeno a lo que estamos viviendo. Dios ha movido, nos ha motivado a traer lecciones que puedan traer valores prácticos que sean aplicables a nuestra vida diaria. Y en esta noche tenemos un tema no menos importante y es acerca de la tentación. La tentación que es algo que no es algo que sufrimos solo los cristianos, hermanos, el mundo entero, cualquier ser humano, aquel que esté hecho de carne y de sangre como usted y como yo, en determinado momento tendrá que atravesar momentos de tentación. Y en esta noche vamos a hablar específicamente acerca de eso. ¿Será que la tentación es pecado? ¿Será que la concupiscencia es algo que nos llevamos todos por dentro? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice nuestro manual de vida acerca de todas estas cosas? ¿Y cómo nosotros podemos vencer la tentación? Tenemos que aprender a identificar nuestro enemigo. En ninguna guerra que vayamos podemos ir sin conocer quién es nuestro enemigo y cuáles son las bases como él opera. Y en esta noche vamos a hacer precisamente eso. Le voy a invitar en este momento a que vayamos en palabras de oración y vamos a pedirle al Señor que sea Él guiándonos, trayéndonos palabras de sabiduría, de ciencia, de inteligencia para que usted pueda recibir el mensaje del Señor. Padre, en esta hora nuevamente nos dirigimos a ti, Señor. Creemos, oh Rey, que tú eres el Dios soberano. Tú eres nuestro Señor quien nos hizo a nosotros mismos. Tú conoces nuestras fortalezas y tú también conoces nuestras debilidades, las cuales confesamos delante de tu presencia para que tú nos fortalezcas en todo tiempo, Padre. Pedimos en este momento que abras los oídos de tu iglesia, quite toda carnalidad, Padre Santo, que haya circuncisión de oídos para que tu palabra pueda penetrar, Señor, y bajar hasta el corazón para que sea puesta en práctica. Señor, en este momento también te pedimos que nos uses, Padre, no que nos quites, sino que nos uses, Señor Jesús, de tal manera que cuando nosotros estemos enseñando, Señor Jesús, haya gracia y haya diligencia y libertad sobre todas las cosas. Desde ya reprendemos, Señor, toda agenda que nos es contraria, todo aquello que quiera entorpecer, Señor Jesús, queda desactivado, desarticulado, sin ningún efecto sobre nosotros. Padre, todo esto lo pedimos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. No hace mucho tiempo el Señor nos motivó a traer un mensaje. Recuerdo muy bien, un día viernes, y era líbranos del mal. Y como que el Señor todavía quiere seguir enseñándonos acerca de esto. Hoy vamos a ver precisamente los versículos o las palabras previas a ese líbranos del mal. El tema que tenemos: no nos dejes caer en tentación. Y vamos a hablar la verdad central. La verdad central que tenemos en esta noche dice: los árboles que soportan de pie la fuerza de un huracán muchas veces se dejan vencer por plagas que apenas se pueden distinguir con un microscopio. Así también, actualmente los peores enemigos de la humanidad son las influencias sutiles y a veces invisibles que existen entre la sociedad y que están minando a hombres y a mujeres en nuestros días. Bendito sea el Señor. No hace mucho nosotros vimos, y de hecho, de paso, agradezco toda la ayuda que ustedes presentaron para poder enviar ese granito de arena allá a Honduras, específicamente por
la cantidad de damnificados que hay y la necesidad que hay. Pero lo que quiero referirme acerca de esto es cómo esos huracanes, uno de categoría 4, otro de categoría 5, azotó las costas de Honduras y de Nicaragua, dejando a su paso grandes destrucciones e inundaciones. Pero entre esos árboles que estuvieron, vimos muchas palmeras que se vieron azotadas. Muchas de ellas fueron doblegadas completamente, pero en su mayoría ellas permanecieron de pie. Y permanecieron de pie porque pudieron soportar los vientos de más de 240 kilómetros por hora. Imagínese usted cuánta fortaleza tiene que tener un árbol para poder soportar tal magnitud de fuerza que venía en su contra. Más sin embargo, leyendo yo un poco acerca de las enfermedades que pueden atacar las palmeras, no siempre son los vientos fuertes las que las destruyen, sino como nos decía la verdad central, a veces son enemigos microscópicos que se apoderan y que llegan y que lentamente van carcomiendo hasta que llegan a lo principal de ello, que es la raíz, y eso provoca que aquella gran palmera que resistió grandes vientos, grandes tempestades, lluvias torrenciales, huracanes de magnitudes elevadas, ¿verdad? Pero que ahora un enemigo pequeñito, algo que se le dejó dar cabida, algo que nadie estuvo viendo, fue lo que llegó, invadió las raíces y ahora permite que esas grandes palmeras caigan. De la misma manera sucede con los hombres, con los seres humanos, con el hombre y con la mujer. No necesariamente, muchas veces nosotros decíamos en nuestra oración, Señor, tú conoces nuestras fortalezas y aún nuestras debilidades. Es precisamente en nuestras fortalezas muchas veces que tenemos también que prestar mucha atención. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Sino que a veces creemos ser fuertes en determinadas áreas de nuestras vidas y de alguna manera menospreciamos o creemos que no vamos a ser atacados, y poco a poco, con una sutileza, ya sea de un enemigo externo o un interno, como lo vamos a estar viendo en esta noche, son los que permiten muchas veces que muchas veces hombres de Dios, mujeres de Dios, jóvenes de Dios, caigan, sucumban ante las tentaciones. Pudimos haber soportado otras grandes, pero hay áreas en nuestras vidas en las cuales el enemigo también se infiltra y conoce y presenta tentaciones, pero la decisión es nuestra. Si caer o no caer, si aferrarnos a una roca fuerte o simplemente dejarnos de alguna manera afectar por esos ataques que pueden venir. Me encanta esta verdad central. Son las cosas pequeñas. En la Biblia nos declara que son las pequeñas zorras las que echan a perder las viñas. Son esos pequeños portillos que muchas veces abrimos y que en otras veces no son pequeños, sino grandes puertas que se le abren al pecado, a la tentación, y se termina sucumbiendo y en un estado deplorable espiritualmente hablando. ¿Cuál es el texto áureo? Escogí esta versión, la versión PDT, que dice en el versículo número 13, Mateo capítulo 6, versículo 13, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Sin duda alguna, estamos hablando precisamente de la oración que enseñó cuando los discípulos le preguntaron al maestro, a Jesús, enséñanos a orar. Sabía que los discípulos de Juan, dice, sabían cómo orar. Incluso ellos miraban cómo en el ambiente religioso de su tiempo, también aquellos que estaban siendo discipulados en el judaísmo, les enseñaban cómo comunicarse. Pues Dios les enseña también a sus discípulos y nos enseña también aún a nosotros en nuestros tiempos. El Padre Nuestro no es otra cosa que un modelo de oración, un prototipo, y dentro de ese prototipo Dios incluyó estas palabras. Dice, no nos dejes caer en tentación. ¿Qué quiere decir? Que en nuestras debilidades nosotros podemos acudir a Dios en oración para que a Él nos rescate de caer en la tentación. Pero
vamos a hablar y vamos a hacer algunas definiciones. Definamos pues qué es la tentación, ¿verdad? Yo sé que cada uno de nosotros podría atreverse a decir determinada definición acerca de esto, pero ¿qué conocemos? Alguien definió la tentación como la instigación o el estímulo que induce el deseo de algo. Lo voy a repetir, instigación o estímulo que induce el deseo de algo. La tentación también puede representarse a través de una persona, una cosa o una circunstancia que nos provoca ser tentados. Entonces, ¿cómo la mejor manera? Pues es la instigación, los deseos, la provocación que a veces instiga a nuestro ser interno y aún el externo, nuestra carne, se ve tentada, ¿verdad?, a caer o a ceder, ¿verdad? Eso en inicio podríamos definir como tentación, instigación o estímulo que nos induce el deseo de algo. La tentación, dijo alguien, no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Yo creo que estas son definiciones bien prácticas que como cristianos debemos de manejar en todo momento, porque ¿quién de nosotros no se ha visto tentado? Y muchas veces hay un espíritu acusador en nuestras vidas que de alguna manera nos hace sentir mal delante de Dios cuando somos tentados, ¿verdad? Y en realidad el ser tentados le puede suceder a todos. Lo decía al principio, a todo, hombre, mujer, joven, niño, a todos, cristiano o no cristiano, está siempre expuesto a la tentación. Y ser tentado no es pecado. El pecado ocurre después de que hayamos caído en la tentación. So, ese primer sentimiento que hay en nosotros que muchas veces malinterpretamos cuando somos tentados como que hayamos pecado, no es otro más, por lo menos es lo que sucede en el que es hijo de Dios, en alguien que ha aceptado a Jesucristo. Ese primer sentimiento que puede venir a nosotros, no lo malinterpretemos como que hayamos ya pecado. No, todos estamos sometidos a la tentación. El pecado se establece después, si es que nosotros voluntariamente hayamos cedido a tal tentación, entonces allí sí encontramos el pecado. Otra palabra, otras palabras que también encontramos ahí, ¿cuál es la diferencia entre pecado y la tentación? ¿Verdad? La diferencia, perdón, allí creo que me faltó una palabra entre placer, pecado y tentación. No lo pude corregir a tiempo, sino hasta ahorita ustedes van a saber disculparme. Entonces, ¿qué es el placer? Placer es, pudiéramos definirlo como ese estado de satisfacción en nosotros que provoca más bien en nosotros un sentir a gusto, provoca un sentir feliz y de gozo. El placer provoca todas estas cosas dentro de nosotros. Pero la diferencia entre placer, tentación y pecado estriba en que lo primero, el placer, es un regalo de Dios. Y lo demás es llevar el goce sano a los excesos en torno a los estímulos de cuerpo y de mente. Esto extiende un poco más la definición. ¿Qué podríamos decir con esto? Porque siempre normalmente relacionamos la tentación con aquellos pecados que pueden estar relacionados directamente con la carne. Pero de acuerdo a esta definición nos dice que también radica en la mente. El Señor Jesús en una oportunidad dijo estas palabras, que todo hombre dice que ve a una mujer, hasta allí todo está bien, porque ¿quién no ve a una mujer? Dice, y la codicia, dice, ya adulteró en su corazón.
Entonces, las siguientes cosas son la codicia de los ojos, entonces provoca que ya haya pecado y haya cometido un pecado de adulterio, aunque no se haya consumado carnalmente, ya en el corazón ya se cometió un adulterio. Entonces decíamos la diferencia entre placer, tentación. Y digo esto porque el estado inicial, primigenio, en el cual Dios intencionó a los seres humanos, no era para otra cosa, sino para que tuvieran placer. De hecho, una de las definiciones que podemos encontrar, o más bien el origen etimológico de Edén, que era el lugar donde el Señor puso a la primer pareja, es precisamente placer. Edén significa placer. Entonces, todo lo que ellos pudieran tener en ese lugar provocaba un placer. Incluso el trabajar provocaba un placer. Y alguien dijo esto: encuentra algo que tú disfrutas hacer y nunca más tendrás que trabajar. Y es una definición bien acertada de esto. Ese era ¿cómo le quiero decir? El estado inicial en el cual Dios intencionó al ser humano, a aquella primer pareja, a Adán y a Eva, los puso en el lugar de placer. Después de eso, pues ya usted y yo, no estoy aquí para volver a repasar toda la historia, pero ellos cayeron, ¿verdad? ¿Basados en qué? En una tentación también. Llegó la tentación, hasta allí no habían pecado, pero cuando ellos ya cayeron, entonces vino el pecado. Dice, la tentación, el placer, tentación y pecado, su diferencia estriba en que lo primero, que es el placer, es un regalo de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos felices. Yo no sé de dónde podemos sacar la idea de que Dios es un Dios que quiere que usted sea un infeliz. No, Dios nos creó con esa intención. Ahora bien, venimos hay una naturaleza caída que no permite obtener el potencial de placer que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que hayan matrimonios felices. Dios quiere que haya satisfacción y placer dentro del matrimonio. Y algo que yo siempre aconsejo, especialmente a aquellas parejas que están por casarse, y les pongo el ejemplo de la chimenea. Y les muestro muchas veces una foto de una chimenea y les digo, ¿qué impresión les proyecta ver esta chimenea? ¿Verdad? Y aprovecho a poner una que está encendida, obviamente. Y ellos dicen, es algo bellísimo, es algo hermoso, es algo agradable, produce un calor, que da esa sensación de placer poder verlo. Entonces, le digo yo, eso representa las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Ese fuego que usted está viendo dentro de esa chimenea es algo lindo y hermoso cuando se hace dentro. So, la chimenea representa el matrimonio. Pero ¿qué sucediera si sacamos ese fuego de la chimenea y lo ubicamos al centro del cuarto, donde puede estar una alfombra, donde puede estar un mueble, una mesa? Ese mismo fuego que era agradable dentro de la chimenea, ahora no es otro que más que un fuego consumidor y que destruye todo. Entonces, el enemigo eso es lo que desea: quitar el placer, ¿verdad? Estimular los sentidos y las pasiones para empujar a las personas a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y con eso sacar aquel fuego que era agradable y lindo y ponerlo afuera para que haya destrucción. Bendito sea el Señor. Entonces, vuelvo y repito, el deseo del Señor es que seamos felices, que haya placer, que podamos disfrutar de la vida y de los días que el Señor nos ha dado. Y para eso tenemos que acercarnos a Él. Amados hermanos, yo no le voy a decir que usted no va a ser tentado, que su fe no va a ser puesta a prueba. Y hoy en este tiempo quise tomar estos minutos para poder hablar acerca de este tema, porque estamos en un tiempo de pandemia y donde por mucho tiempo muchas personas, por lo menos es el caso,
de muchas alrededor de todo el mundo que ha habido confinamientos y han estado por muchas, diría yo, demasiadas horas encerrados dentro de cuatro paredes. Muchas veces lo único compañero puede ser la pantalla de un televisor, la pantalla de una computadora o la pantalla de un teléfono. Y sabe, nada más peligroso que una persona enfrente de una pantalla cuando no está haciendo algo productivo. Entonces, quise traer este tema. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes que me están escuchando se han visto tentados, ¿verdad? Nos hemos visto tentados a desviarnos. Y esa es la razón por la cual es la intención de parte del Señor traer algo práctico, un mensaje práctico, cómo vamos a identificar y cómo vamos a poder de alguna manera evitar caer en las tentaciones. Algo más, otra definición o palabra que también, bajarle, que también tenemos es precisamente en esto, es la concupiscencia. Tal vez si nos pueden decir y alguien nos dice si estamos bien con los volúmenes, cómo se está recibiendo la señal. Lo agradecemos también porque obviamente estamos, hermanos, seguimos en un proceso de aprendizaje y lo que queremos también es llevarle el mejor producto a usted. Usted que nos mira, usted se merece que nosotros les llevemos algo de calidad. Entonces decíamos, la pregunta era, ¿qué es la concupiscencia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la concupiscencia? ¿Cuál es la definición? La concupiscencia no es más bien otra cosa que un anhelo ardiente, y este generalmente es sexual, provocado por la excitación sexual voluntaria o involuntaria de una persona en particular. Esto tiene que ver precisamente, ya vamos a estar desarrollando más adelante precisamente este tema en las tentaciones que son provocadas por nosotros mismos. Alguien dijo que nosotros tenemos tres grandes enemigos. Uno de ellos es el enemigo, el diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Otro es el mundo y el tercero es uno que tiene exactamente nuestro mismo tamaño, se levanta con nosotros, se acuesta con nosotros, se lava las manos con nosotros y somos nosotros mismos. Nosotros mismos podemos representar nuestro peor enemigo si no sometemos esta carne. Bendito sea el nombre del Señor. Decíamos entonces, la concupiscencia es el anhelo ardiente, generalmente sexual. Y digo generalmente porque pueden haber otras cosas también que pueden provocar la concupiscencia, como por ejemplo el deseo desmesurado de amontonar fortuna, ¿verdad? De tener y acumular sin ningún propósito. Hay gente que es así, gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Espero que usted haya entendido la parábola, ¿verdad? Y esto siempre es provocado por la intención voluntaria o involuntaria del individuo propio. Bendito sea el Señor. Y ahora vamos a entrar en las formas de tentación, no sin antes leer precisamente cuáles fueron esos versículos previos. El slide no lo tienes ahí, hijo, pero quiero leer precisamente la manera, el contexto bíblico con el cual el Señor Jesús expresó estas palabras. Dice, todo comenzó, vamos a leer capítulo 6 del Evangelio de Mateo, desde el versículo, del versículo 5 o del 6, ¿verdad? Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ore a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán escuchados. ¿Ok? Entonces la oración no es otra cosa que conversar con Dios. Y cuando usted conversa, usted no solo tiene que estar hablando, sino que hay leyes que marcan la cortesía misma en las cuales usted tiene que dar oportunidad a esa persona con la cual usted está hablando, la oportunidad de que él también le hable a usted.
hermanos, la oración no es un monólogo, no se trata de algo que lo hacemos nosotros juntos. Muchas veces Dios quiere hablar a nuestras vidas, pero nosotros no lo dejamos hablar. Así que hay que permitirle a Él que nos hable también. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, número uno, alguien me enseñó esto y este es un consejo que yo aprendí de un pastor que ya está en la presencia del Señor. Él me enseñó esto. Hermano Cristian, cuando ore, me decía, muestre cortesía. De la misma manera que usted deja hablar a la otra persona, deje que el Señor también le hable a usted. Y puede darse de dos maneras. Número uno es a través de su palabra. La palabra del Señor, la Biblia, es la voz de Dios. Si nosotros comenzamos con darle a Él el primado y leemos una porción bíblica, ya el Señor ha hablado a nuestras vidas. Y muchas veces me decía este pastor, que era el hermano Gonzalo, después de que usted haya leído su palabra, esa misma palabra le guiará para que a su oración, y su oración tomará el sentido. Es decir, usted va a aprender a orar de acuerdo a la voluntad de Dios cuando nosotros damos. Pues esa es una de las maneras en las cuales Dios habla a nosotros. Luego hay dos, diría más bien otras dos maneras. El Señor va a poner impulsos a nuestro corazón y va a poner sentidos. ¿Qué quiero decir con esto? Va a poner impulsos o en cierta manera va a hablar a nuestros corazones. Tal vez no con una voz audible, pero sí va a hablar a nuestros corazones. Y la tercera sería precisamente escuchar la voz audible. Yo, mi admiración y mi respeto para esas personas que en determinado momento pues han escuchado la voz de Dios, la voz audible de Dios. Y eso yo creo que es una experiencia lindísima de tener. Entonces el Señor les estaba enseñando esto y orando, dice, bueno, ya eso ya lo leímos, el versículo 8. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que nosotros lo pidáis. Bueno, este versículo muchas veces algunas personas lo toman con la excusa para no orar y no decir nada, porque dicen, no, si ya Dios conoce de todas las cosas que yo necesito. Bueno, este versículo no es nada más que la continuación o el contextualmente hablando de lo que decía anteriormente, la vana palabrería. Eso es lo que Dios quiere evitar dentro de nuestras oraciones. Vosotros pues, dice el versículo 9, y aquí es donde empieza la cátedra, dice, oraréis así. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Número uno, les enseña a él una nueva forma o manera de orar en la cual introduce al Dios soberano y sublime, creador del universo, no con otro, no pone otra nombre, sino más bien el nombre de Dios. Conozcan ahora a Dios como el Padre, ya no solo como el Elohim, como el Hashem, ¿verdad? Como el Elim o como el Shalom o como cualquier otro nombre, ¿verdad? De los cuales obviamente entendemos que eran oficios que el Señor tenía. Ahora conózcanle como el Padre. Ustedes van a orar al Padre. El Señor a través de esto le estaba diciendo, todo sentimiento de orfandad es eliminado cuando reconocemos al Padre. Y voy rapidito en esto porque quiero llegar hasta el versículo. Después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. Muchas han interpretado esto y hay dos interpretaciones acerca de este versículo 10 cuando dice, venga del verbo venir y venga de vengarse. Y puede que una u otra tenga la razón. Usted será el que pueda juzgar acerca de esto. Yo lo entiendo porque la Biblia en inglés dice, your kingdom come. So es de venir para mí. Hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Procurad que la voluntad, así como de expedita, que quiere decir expedita, rápida, diligente, así como tus ángeles, ¿verdad? Actúan al accionar de tu voz y a la orden tuya, así también nosotros podamos también accionar.
que tu voluntad se haga aquí en la tierra de la mismo modo que es en el cielo. Después el versículo 11 habla de la provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios es el Dios proveedor. Esta mañana les mandé creo que era el capítulo 37 de los Salmos, escapa el versículo, pero dice: yo joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios es el Dios proveedor. El versículo 12 dice: perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, dice otras versiones, así como también nosotros perdonamos a los deudores. Este es un compromiso grande, hermano. El saber de que no podemos hacer esta oración si nosotros no hemos perdonado. Por lo menos este versículo, algunas personas no deberían de introducirlo en sus oraciones si no han hecho las paces con digamos, con su prójimo. El número 13, que es el versículo que tenemos para estudiar, y es el último de la oración, dice: y no nos metas en tentación, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor: mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces el versículo 13 es el versículo que nos habrá de ocupar. No nos metas en tentación. Entonces ya hablábamos qué era la tentación, definimos, ¿verdad?, de dónde proviene. Ahora vamos a ver cuáles son las formas de la tentación, cómo es que somos atacados, cuáles son las formas de la tentación. Y la número uno que tenemos, Joshua, la forma de la tentación es las tentaciones que provienen de gente que se opone a Dios y a su palabra. Esta es un tipo de tentación al cual en determinado momento esta aplica directamente a nosotros los cristianos, ¿verdad? Y vamos a ver ejemplos, y el mejor de los ejemplos es precisamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay muchas en muchas oportunidades, el Señor Jesús fue tentado por aquellas personas a las cuales el Señor muchas veces tuvo que ser bastante duro con ellos, ¿verdad? Las tentaciones que provienen de gente que se opone a Dios y a su palabra. No podemos ignorar de que el enemigo muchas veces usa a personas. Y nosotros vemos a personas que decimos: pero ¿cómo puede ser tan malo? Pero no, han sido influenciados y han caído. Antes de tú caer, ellos ya cayeron en la tentación para ser usados por el enemigo para que tú ahora caigas. Ok, y vamos a poner unos ejemplos. En Mateo 16, ¿verdad? Dice: Jesús y sus discípulos, no solo, esto garantiza de que no solo a Jesús le iba a suceder. De hecho, el Señor Jesús le dice: si esto hicieron con el árbol verde, que él identificándose a sí mismo, ¿qué no harán con ustedes que son las ramas? O sea, que aquellas tentaciones que pues llegaron a Jesús, cuente con que en determinado momento también nosotros nos veremos afectados. Mateo capítulo 16 y versículo 1 dice: llegaron los fariseos y los saduceos, y dice estrictamente, con un trabajo, con una misión para tentarlo, y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mire cómo era. Ellos sabían. De hecho, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, vemos a un Nicodemo que llega de noche y le dice: sabemos, maestro, que tú provienes de Dios por las cosas que tú haces, porque las cosas que tú haces no las puede hacer otro que no provenga de Dios. Entonces, el conocimiento, esto lo estaba hablando alguien que era principal, dice, entre ellos, un maestro de la palabra. Entonces, si él conocía esto, también todo el clérigo, digamos así, todo el liderazgo religioso de su tiempo conocían acerca de Jesús, y ellos escucharon de
de los milagros que Jesús había hecho, escucharon, ¿verdad?, de las enseñanzas de él, algunos de ellos quizás en lo oculto, quizás de una manera como espías, se habían entremetido entre las multitudes para escuchar, para saber qué es lo que decía, pero no les bastó con estar como en lo oculto o como espías. Ahora se desenmascaran y llegan directamente para atentar al Señor. Dice este versículo, Mateo 16, versículo 1, y señálelo, llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo, y de la manera que le iban a tentar era pidiéndoles que les mostrara señal del cielo. No les bastaba con los testimonios. Ahora querían convencerse por sí mismos, pero querían provocar un milagro en el Señor o una señal en el Señor basada en el propio deseo de ellos. Algo que yo he estado enseñando últimamente a los alumnos del instituto en la clase de apologética es precisamente acerca de que todo milagro, toda señal, todo prodigio que el Señor hace lleva siempre un propósito, ¿verdad? No es que el Señor actúa al azar. Los milagros, si bien es cierto, son hechos sobrenaturales, extraordinarios para nosotros, pero no son otra cosa más que la normalidad de Dios. Mas, sin embargo, Dios o Jesús en ese momento no estaba para complacer los caprichos de un sistema religioso que lo que quería es lo que tenía es simplemente comezón de oír, curiosidades, ¿verdad? Entonces vinieron para tentarle de esa manera. Y no fue la única vez, fueron repetidas las veces. Mateo capítulo 19, 3 dice, entonces se le acercaron fariseos tentándole y diciéndole, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ok, aquí vienen lo que conocemos con preguntas con doble sentido o preguntas que capciosas es la otra manera que puede definirse eso, ¿verdad? Ellos lo que querían es poner entre la espada y la pared o de alguna manera ridiculizar las enseñanzas del Señor, ¿verdad? Llevándole este tipo de preguntas que lo que no llevaban otro objetivo, sino más bien que buscar maneras en que agarrar a nuestro Señor, digámosle, con la guardia debajo para poder después acusarle. Entonces, pero el Señor siempre tuvo una respuesta para ellos. Como le dije, yo creo que si con alguien fue duro, el Señor fue con el ambiente religioso, porque Él entendía cuáles eran las motivaciones. Hermanos, la religión no es otra cosa que el esfuerzo humano por querer alcanzar a Dios. Y eso en definitiva no trabaja. Ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta habrá de agregar una gotita de amor más por nosotros. De hecho, el Señor ya nos ama. Ya nos amó, dice, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. El Señor ama a toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, dice su palabra. Ahora bien, no es que el Señor esté haciendo una excepción, pero aquellos, dice, que no creyeron, aquellos que no le reconocieron, ellos alcanzan condena por sí mismos. Y la religión, amados hermanos, nunca nos va a llevar a una relación de libertad, sino más bien para una relación de esclavitud. Nos vuelve dependientes, ya sea de un líder, de una organización, ¿qué podemos decir? De una secta, digámoslo así, ¿verdad? Mas, sin embargo, lo que Dios quiere, lo que Jesús está buscando es la libertad del hombre, es redimir al hombre. Y le voy a dar una definición acerca de redimir. Redimir no es otra cosa que comprar a un esclavo para que después de esto dejarlo libre. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo, entre ser cristiano y ser un religioso, ¿verdad? Que el Señor nos llamó a libertad. Su verdad nos trajo libertad y ahora tenemos la capacidad para amarle a Él voluntariamente. Entonces ellos dicen,
llegaron con esta pregunta: ¿le es permitido al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa? Y es que en aquel tiempo habían dos escuelas como le digo al principio, el objetivo principal de ellos era buscar ver en qué manera el Señor Jesús se iba a equivocar. Pero amados hermanos, se habían topado nada más y nada menos con el autor de toda la sabiduría, el que extendió los cielos mismos, el que sostiene la creación por su palabra, ¿verdad? Porque les decía al principio, ellos querían saber, porque habían dos escuelas, decía. Déjenme volver al pensamiento inicial. Una que decía que un hombre que tenía una mujer de divorcio, digámoslo así, o de repudio, así era como se conocía en aquel tiempo, por cualquier cosa, ¿verdad? Mas, sin embargo, ¿verdad? No había otra escuela que decía que no. Y el Señor explica: fue por la dureza de vuestros corazones por la cual Moisés comenzó a dar cartas de divorcio, pero en el principio no fue así. Entonces ellos buscaron, pero como ellos mismos conocían la palabra, ellos se estaban enfrentando a la palabra misma, a Jesús, quien era el Logos, el Verbo. Mateo 22, 18 dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Y agrega una palabra bien fuerte y les dice: hipócritas. Y este es el más pequeño de las declaraciones que Jesús pudo darles. En otra oportunidad les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir? Que por fuera se muestran hermosos. Hermanos, usted podrá ir a alguno de los cementerios y usted ve algunos mausoleos que se hacen, ¿verdad? Con tiles, ceramic tiles, mármoles, columnas y algunos de ellos hasta aire acondicionado. Pero por dentro de eso, ¿qué es lo que hay? No es otra cosa que podredumbre, ¿verdad? Y el Señor utiliza este tipo de palabras fuertes para aquellos que venían para tentarlo. 22:35, siempre de Mateo. Y uno de ellos, dice, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo, ¿ok? La intención simplemente de este tipo de personas es mostrarte tentación. Y como le dije al principio, si Jesús fue tentado, si Jesús, bueno, la carta de los Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda apiadarse de nuestras debilidades, sino uno dice que fue tentado en todo, ¿verdad? Y cuando decimos en todo es todo. Mire lo que dice Marcos 12, capítulo 12, del 13 al 15. Le enviaron algunos fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. ¿Alguna vez se ha sentido usted así, de esa manera? Que se está tramando una trampa alrededor suyo y lo que se está trazando precisamente es verle caer y ponerle en vergüenza. Dice, viniendo ellos, diciendo, mire, y con palabras que podrían tan seductoras, ¿verdad? Que podrían hasta de alguna manera agradar. Pero detrás de todo esto lo que había era un plan maquiavélico. Dice: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos?, preguntaron. Pero él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Okay? El Señor entendía. Amados hermanos, y nosotros tenemos que pedirle al Espíritu el Espíritu Santo que nos dé discernimiento para poder interpretar,
para saber de dónde van a venir nuestras tentaciones, porque pueden venir con palabras lisonjeras como se estaban acercando. Amados, esa palmadita en la espalda debemos de saber de quién nos las está dando e interpretar cuáles son las verdaderas intenciones. Esto solo se puede descubrir cuando hay un espíritu de discernimiento en nosotros y entender que muchas veces lo que se persigue detrás de todo esto es hacernos caer en tentación. Son tentaciones. Ellos buscaban de todas las maneras hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Y hay en este momento también el mundo y el diablo mismo se ha confabulado especialmente para ver caer a aquellos que estamos sirviendo al Señor. Pastores, líderes, aquellos que estamos, ¿verdad?, de alguna manera enseñando, somos muchas veces el blanco ideal para el enemigo. Pero no solo somos nosotros, también está usted que también es un cristiano que está tratando de llevar, ¿verdad?, una vida agradable delante de Dios. Cuente con que esto va a venir a nuestras vidas, que la tentación va a ser algo que vamos a tener que lidiar hasta el día que nos muramos, hasta el día que seamos perfeccionados, dice su palabra. Y estos comentarios así, ¿verdad? Probablemente no te van a atacar como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los ataques no eran directamente, en este momento no vemos ningún ataque que tenga índole sexual, ¿verdad? Porque siempre interpretamos que las tentaciones van a venir en un gran porcentaje de ellas serán de esa manera, pero otras van a ser para querernos desviar de nuestros principios, van a ser para hacernos claudicar en la doctrina y en la fe, ¿verdad? Porque sabe Él, ¿verdad? Que si nos saben estos agentes del enemigo, ¿verdad? Que si nosotros negamos la fe, que si nosotros claudicamos en la doctrina, también han hecho un gran daño a nuestra fe, y lo que sucede después de eso es que viene un espíritu de incredulidad a nosotros. Que no nos hagan tambalear, sino pidámosle al Señor tener esa misma fortaleza como la tenía en nuestro Señor Jesucristo. Decirle: Señor, yo quiero ser como tú, quiero tener las palabras para poder rechazar, así como el Señor rechazó. Y más adelante vamos a ver acerca de esto, en la tentación de Jesús por el enemigo mismo, ¿verdad? Como vemos en estos pasajes, una manera en la otra, el diablo tienta a la gente, especialmente a la gente de Dios, por medio de personas y por medio de la persecución. La persecución religiosa no es algo, amados hermanos, ajeno a nuestros medios. Probablemente usted creerá que vivimos en el país de las libertades, pero está equivocado, hermano. La sutileza con que el enemigo está ahora utilizando los medios, y cuando digo los medios me refiero a todo medio que podamos recibir o percibir, ya sea de manera escrita o de manera, ¿verdad?, televisiva, o las redes mismas. Hay una persecución que quiere hacernos claudicar, y se están de alguna manera confabulando para redefinir cosas que Dios ha puesto en su palabra, y quieren hacernos claudicar. Y nosotros debemos de ser como Jesús, entender de dónde vienen las cosas, ¿verdad? Y cuál es la razón. No es otra que tentarnos y querer hacernos caer. La persecución religiosa es algo que también está en nuestros días y en nuestros medios. Luego vamos a examinar cómo manejar la tentación. Pero primero vamos a ver las otras formas de tentación que se pueden adquirir o que pueden llegar. Número 2, las tentaciones que provienen por nuestros propios deseos. Y esto, ¿verdad?, aplica precisamente al concepto que vimos acerca de la concupiscencia, que es ese anhelo ardiente generalmente provocado por una
excitación sexual voluntaria o involuntaria, ¿verdad? Ese es nuestra segunda forma de tentación. Los deseos carnales son otra vía por medio del cual alguien puede ser tentado. Y un versículo que nos define claramente esto es lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, los versículos del 13 al 15. Ojalá y usted tenga, ¿verdad?, algo con que anotar y vaya tomando, ¿verdad?, notas de todo esto, porque el tiempo que tenemos no es tan extenso, pero estamos dando las bases, hermano. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esta es una gran definición que debemos, ¿verdad? Merece la pena que pongamos un frenazo en esto. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que Dios tienta. No, Dios permite las pruebas, nos da pruebas, como un maestro, hermanos. Usted no se puede graduar, no puede ser promovido de un año lectivo a otro en la escuela, no puede pasar del 8º al 9º grado sin que antes usted haya aprobado algo, una prueba, un test, un examen. Esas son las cosas que el Señor permite, ¿verdad? Y pasan, suceden, ¿verdad? Pero no es con el objetivo. Dios no tienta ni es tentado por nadie. Porque Dios, dice, no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Dice, sino, dice más bien, que cada uno es tentado cuando de su propia pasión o concupiscencia, ¿verdad?, es atraído y seducido. Entonces, dice, la pasión después que ha concebido da a luz pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. De la misma manera que aquella primer pareja sucumbió ante la tentación y la disciplina o el juicio establecido por haber caído fue la muerte. En todo caso, no fue una muerte física, pero sí fue una separación. Muerte no es otra que una separación, muerte espiritual. Ellos cayeron en un estado en la cual perdieron la relación con la cual se comunicaban con el Padre antes. Dice su palabra que el Dios mismo bajaba, o sea, de tiempo en tiempo, de tarde en tarde, a la hora del té o del café, bajaba para conversar con el ser humano. Ya ese privilegio no lo tuvieron Adán y Eva cuando fueron echados fuera del el jardín del Edén, ¿verdad? Entonces eso, la muerte, en este caso, muchas veces, y puede llegar hasta el extremo de una muerte física también. Usted lo ve, la mayoría de una gran parte de los asesinatos, homicidios que se cometen son de carácter pasional, que quiere decir que estuvo involucrado una traición, ¿verdad? Un adulterio, una fornicación. Vemos padres que tal vez a lo mejor sus hijas fueron burladas por alguien y ellos buscan la venganza y hasta que encuentran al muchacho y no sucede otra cosa que ajusticiarlos por su propia mano, toman la justicia y esto conlleva a muertes pasionales. O vemos esposos, ¿verdad?, que encuentran a sus esposas siéndoles infieles o viceversa, hermano, ¿verdad? Esposas que han encontrado a sus esposos siéndoles infieles y esto se termina en peleas, en situaciones que terminan en la muerte, ya sea de uno de los cónyuges o de ambos, de los adúlteros, otra de las consecuencias también son suicidios. Personas que después de verse traicionadas no pueden, no hayan sentido a la vida y terminan quitándose su propia vida. Alguien dijo algo y estas palabras tienen mucho sentido, que un 90% de los pecados o de los problemas que suceden dentro de las iglesias también tienen que ver con el carácter sexual. Y yo me atrevería a ser uno de los que apoya tal teoría, hermanos. ¿Por qué? Porque esa es una de las grandes debilidades que tiene el ser humano y que podemos sí sujetarlo,
Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando estamos agarrados de Cristo, hermano. Cuando no nos hemos, de alguna manera descuidado de la oración. Cuando tomamos en cuenta la palabra del Señor, la ponemos en el lugar que debe de estar, ¿verdad? Sus mandamientos para no pecar. En mi corazón he guardado tus mandamientos, dice, para no pecar contra ti. El Señor le dice a Josué, dice que meditemos de día y de noche en sus mandamientos y todo lo que hagamos prosperará. Entonces, Santiago identifica, ya no es una tentación que viene del exterior, esta es una tentación intrínseca, algo que tiene que ver con el ser humano mismo, las tentaciones provenientes por nuestros propios deseos. Y esto, pues, lo que les decía al principio, estamos viviendo periodos extraordinarios, tiempos extraordinarios, donde la oportunidad para estar solos es mucha, ¿verdad? Los niños ahora, hermanos, están prácticamente en sus cuartos encerrados, con una computadora al frente por lo menos durante 8 horas que están en la clase. ¿Qué le dice a usted de que durante todas esas 8 horas su hijo está siempre pendiente de las clases? ¿Qué le puede garantizar a usted que todo ese momento que están a solas, ellos están haciendo eso? Pero no vayamos solo a criticar y apuntar a alguien, pero mírese usted mismo también. ¿Cuáles son las cosas que usted está viendo durante todo este tiempo que tiene? Porque esta pandemia, hermano, este encierro, este confinamiento puede hacer dos cosas. Dice, hay un dicho en los americanos que dice, we can make it or break it. Esta pandemia podemos salir de esta fortalecidos porque hay más tiempo quizás para buscar al Señor. O podemos salir de esta más débiles, más tibios o congelados sin ninguna conexión ya con el Señor. Y esto está entre nosotros. Esto es en nosotros mismos. Mire lo que dice Pablo, hablándole a su hijo en la fe, Timoteo, capítulo 6 y versículo 9, primera Timoteo, dice, pero los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora vemos otro aspecto de cómo los deseos, ¿verdad?, intrínsecos o de nuestra propia concupiscencia no siempre tienen que ver con las cosas sexuales, con las pasiones, bajas pasiones o lujurias. También tiene que ver, dice, el deseo de querer amontonar riquezas sin ningún propósito, solo con el hecho por el hecho de decir que tengo tantas cosas. Hay gente que es así. Hay gente que persigue las riquezas no para ser de bendición para otros, sino para amontonarlas para sí mismo. Dice, en esta categoría la más fuerte tentación son los propios deseos del hombre. Es decir, viejos deseos del hombre que lo han seguido a través del tiempo, tales como el deseo de ser rico. Y puede entrar también la vanidad. Vanidad, amados, la vanidad puede representarse como una tentación para nosotros. La vanidad de los ojos, la vanidad de la vida, el deseo de los ojos, dice su palabra. Una vanidad por querer tener o aparentar lo que no somos. Podemos caer en esa tentación. Observe determinadamente, dice, los versículos anteriores, ellos nos dicen que cuando usted es atraído por sus propias pasiones y es seducido, ¿verdad?, entonces es cuando caemos en la tentación. Lo que ellos dicen es que definitivamente seremos tentados. Estos versículos nos dicen, vamos a ser tentados. De igual manera, ellos también no dicen que si tú deseas ser rico, quizás caerás en la trampa. No. Lo que ellos dicen es que con toda seguridad caerás si hay en nosotros un deseo desmesurado
por querer acumular riquezas. Viene destrucción y perdición, como Pablo lo dice. Cae en el lazo del pecado y en codicias necias. Amados hermanos, este es un enemigo que, como le decía al principio, se acuesta con nosotros, se levanta con nosotros y es de nuestro propio tamaño. Y muchas veces es el enemigo que más cuesta vencer y somos nosotros mismos. De la única manera que podemos hacerlo es identificando cuáles son nuestras debilidades. Y aquí entra algo bien importante que quiero compartir contigo. Tampoco es que vas a estar diciendo o anunciando tus debilidades a todo aquel que encuentres. Yo creo que se necesita que cuando quieras confesar ciertas debilidades o lo hagas en la presencia del Señor, bueno, que es nuestro primer paso, nuestra prioridad es confesar delante del Señor y decirle: Señor, te entrego esta debilidad. Probablemente, ¿verdad? Bueno, no probablemente, ese debería ser nuestra prioridad. En una oportunidad alguien contaba acerca de un hermano que llegó o se acercó a otro hermano y le dijo: mire, hermano, yo quisiera confesarle, pero yo tengo un problema. A mí me gusta robar y caigo siempre en la tentación. Yo creo que tengo esa enfermedad que le llaman cleptomanía. Yo miro las cosas y si están mal puestas yo me las llevo. Y no podría usted orar por mí. Y dice que aquel hermano comenzó a orar por él. Y ya después, adentrada la plática, le dijo: hermano, yo también quiero confesarle otra debilidad. Y dígame, hermano, ¿cuál es su debilidad? No creo que sea peor que la mía, que tengo el problema de tomar las cosas que no son mías. No, bueno, mi debilidad también es algo fea, dice. Y es que todo lo que a mí me cuentan, yo siempre lo comunico a otros. Yo no me puedo quedar con ningún secreto. Amados hermanos, todos tenemos debilidades, unos mayores que otros. Y hay que saber a quién usted le cuenta sus debilidades. Yo creo que nuestra mejor manera es ir en oración al Señor. Y si todavía no encuentras, pues ve a alguien que sea maduro en la fe, alguien que esté en un nivel de espiritualidad superior al tuyo, para que no te pase lo que le pasó a aquel hermano, ¿verdad? Que después de que contó su debilidad, él andaba difundiendo. El Señor nos ayude y nos ampare, hermanos. Tú te conoces a ti mismo. Tú sabes cuáles son esas áreas de tu vida que necesitas rendir delante del Señor. El versículo nos dice: echa todas vuestras ansiedades sobre Él. Y una de ellas puede ser el área sexual. Probablemente estás recibiendo mensajes en tu teléfono, estás ocultando conversaciones. Este es el tiempo que tú puedes rendir esa área delante del Señor. A lo mejor pasas horas y de repente quizás no es tu intención ir a la computadora y comenzar a ver pornografía, pero de repente te aparece un pop allí, una pantalla, un anuncio, y eso te conlleva y te lleva y te entrega. Pero debe llegar el momento en que tú le tienes que decir: Espíritu Santo, dame discernimiento para poder oponerme, para poder identificar. Bendito sea el nombre del Señor. Y una de las cosas, como decía, nuestra carnalidad. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una pelea, hay una lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu tuyo, no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu que es el que se conecta, el que da testimonio al Señor. Uno de los dos va a ganar. Y normalmente siempre gana aquel que esté más robusto, aquel que esté mejor alimentado. Y si tu carne es la que está más alimentada, hermano, sin duda alguna, las concupiscencias, tus deseos, tus pasiones, tus lujurias vencerán siempre.
Pero si por el contrario fortaleces tu espíritu buscando las cosas del Señor, entonces vas a tener la capacidad. Esa lucha, dice, para que esa oposición va a ser, ¿verdad?, ganada por el Espíritu. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Las tentaciones de esta categoría, aquellas en las que nosotros decidimos entrar atraídos y seducidos por nuestra carne, el hombre del pasado, el resultado. De nuevo, mantengamos un alto volumen, una alta estima a las Escrituras. El pecado, la destrucción y la perdición y la muerte son la línea en la cual conduce todo esto. Así es como se desarrolla. Primero viene pecado, destrucción, perdición y lo último es muerte. El estar alimentando la carnalidad, hermanos, y tú conoces tus debilidades, si estamos alimentando eso, sin duda alguna vamos a sucumbir. Pero si alimentamos, si le decimos, porque con la carne no podemos agradar a Dios, no puede, hasta que esta carne sea sometido. Dice su palabra en Gálatas también, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que lo que hagamos con nuestro cuerpo tendrá repercusiones eternas. Si alguno destruyere mi templo, yo le destruiré a él, dice el Señor. Entonces, esta que dice, lo que sembremos, y normalmente cuando usted siembra algo, no siempre se queda en 2 o 3 semillas. Si usted siembra 2 frijoles, de esas 2 frijoles van a salir 2 matas. Y de esas 2 matas van a salir múltiples vainas de frijoles, dentro de las cuales habrá entre 8 y 10 frijoles. Eso multiplicará. Es algo hermoso cuando se siembra una semilla. De la misma manera actúa las cosas que sembramos, los principios que sembramos en nosotros. Si sembramos a nuestra carne, eventualmente esa planta también se desarrollará y dará frutos, frutos malignos. Dará cosas que son, como dice la palabra, los deseos de la carne. Dará, ¿cómo se llama? Adulterio, saldrá de ahí la mentira, saldrá de ahí la vanidad, saldrá de ahí todas las otras cosas, porque precisamente eso es lo que se ha sembrado. Y como le dije al principio, no se necesita mucho. Simplemente, como le dije, 2 granitos de frijoles hacen tanto y salen, se multiplican tanto. Así, de esa misma manera, también cuando sembramos para la carne, simplemente se necesita dar una pequeña entrada para que él se desarrolle. Y vamos a ir a la número 3. El tercero de las tentaciones. Estas son las tentaciones provenientes directamente del diablo. No podemos ignorar de que tenemos un enemigo, un acusador. Así lo define el libro del Apocalipsis, el acusador de los hermanos. Él es un especialista, ¿verdad? Y en el capítulo 4 de Mateo, ¿verdad? Y en Marcos también están las tentaciones. Encontramos al diablo que habla directamente con Jesús. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pudo llegar? ¿Cómo pudo atreverse a llegar a él? Vio pues la humanidad del Señor. Vio a un hombre. Él no podía identificar, ¿verdad? Porque él no tenía todo el conocimiento pleno ni la revelación. Pero vio un hombre que era justo. Vio a un hombre, ¿verdad?, que estaba caminando, un hombre que tenía un ministerio, que estaba a punto de desarrollar un ministerio. Y se atrevió a tentarlo. ¿Por qué? Porque vio carne. Cuando el diablo quiere tentarte a ti, es porque ve carne. Y porque ve la imagen de Dios y el deseo de él es siempre en contra de lo que Dios hace.
Bendito sea el Señor. Y debemos de dedicar un tiempo a esta categoría. Pues dada la ignorancia, porque existe, frecuentemente vemos a los individuos atribuyendo a Dios cualquier cosa que proviene del terreno espiritual, y no es así. No todo lo que proviene del medio espiritual proviene de Dios. No es así. Muchos cristianos suelen pensar, ¿verdad?, que esto no puede suceder, o que el diablo no puede atreverse, que el diablo no puede hablarnos. Pero si se atrevió a hablarle a Jesús, si se atrevió a hacerlo con él, entonces la posibilidad de considerar de que el diablo puede llegar a tentarnos también es una posibilidad muy probable, muy probable. De hecho, me atrevo a decir de que sí sucederá, sucedió, está sucediendo y sucederá en el futuro, ¿verdad? Él llegó expresamente para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Vio que hubo una necesidad. Dice que después de 40 días del Señor haber ayunado, el Señor tuvo hambre. ¿Ya? Y sabe, ¿cuántos de nosotros no tenemos una necesidad? A lo mejor, probablemente, tu necesidad es una necesidad económica. Y el enemigo puede ver, observa tales cosas y puede venir a ofrecerte una manera rápida y fácil de salir de tu tropiezo económico. Y se va a presentar de manera de un negocio que a lo mejor es extraordinario, pero como digo yo siempre, si suena, if it's too good to be true, then it's not true. Si es muy bueno para ser cierto, entonces es una mentira. Y amados hermanos, él llegó porque vio una necesidad en el Señor Jesús. Lo primero que vio, dice, tenía hambre. Probablemente tu necesidad no es que tengas hambre. Probablemente, como te digo, estás pasando una necesidad económica fuerte. Te han despedido. Y a lo mejor te ves tentado en este momento quizás a tomar lo que no te pertenece. Ir. ¿Cuánta gente ha llegado a la desesperación porque no tienen dinero a asaltar hasta un banco y morir en el acto? Otros se han metido a robar en algún lugar, ¿verdad? Y han salido. Otros han perdido sus empleos precisamente porque creyeron que era algo que nadie se iba a dar de cuenta. Y aunque nadie se dé de cuenta, Dios sí lo está viendo. Dios se da de cuenta de todas estas cosas y vio que había una necesidad. Hermanos, cuando tengamos nosotros una necesidad, tenemos que expresársela al Señor. Tenemos que sellar esa puerta, esa avenida al enemigo. Él sabe que tienes esa necesidad y entonces va a buscarte. Probablemente eres joven y no tienes una novia, no tienes una persona en la cual puedas confiar en él, no tienes amistad. Él va a venir y se va a presentar porque hay una necesidad en ti y va a venir a manera de tentación y se va a presentar como una amistad. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cómo podemos identificar? Con el escrito está. El Señor Jesús refutó todas las tentaciones. Con el escrito está. Con su palabra. Si nosotros ponemos en alto y damos el valor que la Biblia tiene, hermanos, sobre todas las cosas, aún encima de nuestros propios deseos. Porque probablemente, como te digo, eres varón, ya tienes 25, 30 años y dices, oye, pero y estás orando tal vez por esa compañera, estás orando por una relación, ya no por una novia, sino más bien por una esposa, y de repente lo que se te presenta es una tentación de parte del enemigo que te está ofreciendo. Ve tu necesidad y allí entra. Y te dice, ok, aquí está lo que andabas buscando. Amados, si el enemigo se presentase de la manera que muchos artistas lo han pintado, con cola, con cachos, con un tridente en sus manos, yo creo que nadie cayera en tentación. Nadie. Si él se presentara, ¿verdad?,
como una pesadilla. Yo creo que nadie cayera en una tentación, pero Él no se presenta. Dice la palabra del Señor, dice que Él puede tomar forma de un ángel de luz. Y ahora sí que la batalla ya no es de conflicto o de encontronazo, sino más bien una batalla en la cual el enemigo está sutilmente entrando y se presenta porque ha visto en ti una necesidad. Ten cuidado cuando tengas una necesidad. Ten cuidado. Trae esas peticiones, esos ruegos delante de tu Señor, dice, y con acción de gracias. Por cierto, ya vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. Y hay muchas cosas por las cuales debemos de agradecer en este año. Por la salud que tenemos. Muchos de los hermanos que pasaron tiempos muy difíciles con esta pandemia tuvieron que enfrentar el COVID. Algunos al principio, otros a la mitad y otros que todavía están lidiando con ello. Pero gracias al Señor tenemos vida. Gracias al Señor estamos todavía de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, número 1, tenemos que identificar también que no todo lo que proviene del ambiente espiritual es Dios. Muchas veces también tenemos que aprender a identificar, y otra vez vuelvo al principio, lo que hablábamos, espíritu de discernimiento en nosotros. No es un espíritu de sospecha. No es como aquel hermano que anda viendo, yo sospecho que está el hermanito. No. Es discernimiento. Es que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Entonces, Él se atrevió precisamente a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Él vino, dice, después le presentó todos los reinos de la tierra. Todo esto te diera si postrado me adorares. ¿Hasta dónde? ¿Cuál va a ser hasta dónde va a llegar tu consentimiento? ¿Hasta dónde vas a negociar con el enemigo mismo? ¿Cuánto le vas a dejar avanzar? ¿O le vas a decir un escrito está? Todo esto te doy si postrado me adorares. Y la respuesta del Señor Jesús, no, ¿sabes qué? Solo el Señor, solo delante de Él me postraré, solo Él adoraré. Vete de mí, Satanás. Ese es el momento, hermanos. La exhortación es para los hermanos. La reprensión es para el enemigo. Yo nunca me atrevería a reprender a un hermano, aunque hayan hecho cosas reprensibles, ¿verdad? Pero más que eso, lo que haría sería una exhortación. Pero al enemigo no podemos andarle con paños tibios. A él tenemos que identificarlo, desenmascararlo y decirle, el escrito está. El escrito está. Refutar con la palabra. La palabra misma va a ser la que no nos habrá de impedir que nosotros caigamos en la tentación. Amados hermanos, estoy hablando de este tema porque estoy seguro que muchos están pasando por esto. Y hay tentaciones, hay ofrecimientos precisamente que todavía no has podido concebir porque no le has preguntado al Espíritu Santo si eso viene de Dios o viene de las tinieblas mismo. Porque se los dije, Él puede disfrazarse como ángel de luz. Mire lo que dice Pablo mismo en el Gálatas 1:8. Dice, pero si alguno, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea un anatema. Mire, definitivamente este ángel que dice el apóstol Pablo, ángel del cielo, usted quizás querrá identificar como un ángel de parte de Dios, pero hay ángeles caídos también y que operan en los ambientes celestes. ¿Qué quiere decir? Que están arriba, que tienen la capacidad de observar desde una altura. Y dice, ellos pueden venir, dice. Incluso un ángel del cielo. Obviamente es un ángel caído, un ángel de la oscuridad, un ángel de las tinieblas. Un ángel enviado por Satanás mismo. Puede llegar la tentación, dice, para querer disuadir o de alguna manera equivocarte, traer espíritu de error a tu vida,
con un evangelio diferente, algo que no fuera diferente a lo que ya ha sido predicado y que ya ha sido compilado en la Biblia, también eso tenemos que rechazarlo. El enemigo está actuando de esa manera y está descarrilando a muchos y llevándose de encuentro no solo a personas, a cristianos, sino a ministerios enteros. Oremos al Señor, hermanos. Oramos al Señor para que nosotros permanezcamos firmes, para no ceder. Y si has cedido, si de alguna manera te has deslizado, como dice el Salmo 73, por poco, dice, y tropiezo, deslicé, mis pies deslizaron. Al ver, dice, la prosperidad de los impíos. Mira, la envidia puede llevarnos, puede tentarnos también. El desear lo que otro tiene. Amados hermanos, tú tienes tu propia bendición. Hay bendiciones que están con tu nombre, que están ahí arriba, están en las bóvedas celestiales y están esperando ser enviadas, pero no las has pedido, no has accedido, no has llegado hacia ellas, no has hecho los trámites legales, que es sometimiento, que es búsqueda de Dios, que es ayuno, que es oración. Y cuando hagamos tales cosas, no habrá necesidad, aunque tengamos necesidad, aunque venga, imagínate tú, quizás estar con una gran calor y de repente alguien venga con un ice cream enfrente tuyo. Oiga, tu deseo va a ser quizás pedirle, pero ¿qué tú sabes si ese ice cream está envenenado? De esa misma manera operan las tentaciones. Dije, no se va a presentar, el enemigo no se va a presentar con cachos y con cola y con tridente en sus manos cuando quiera tentarte. Él va a querer seducirte como las palmeras, así como hablamos al principio en nuestro ¿cómo se llama? Nuestra verdad central. Las palmeras que permanecieron, que pudieron pasar el huracán, pero que muchas veces cosas pequeñitas, puertas que se abrieron, fueron suficientes para el enemigo entrar. La tentación no es pecado. Ceder a la tentación sí es pecado, hermanos. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él en la carne misma también logró vencer las tentaciones. De esa misma manera nosotros también podemos. Joven que me estás escuchando, que te has cansado quizás ya de esperar. ¿Sabes? A lo mejor lo que falta es bien poco. No pierdas no pierdas tu virginidad, no te entregues. Reserva eso para el matrimonio. Dios va a honrarte. Dios honra a aquellos que le honran. No cedas delante de la tentación. Varón de Dios que estás viéndote seducido por esa mujer. Mujer de Dios que estás viéndote seducida por esa persona. Tú puedes, con Cristo sí se puede. El Señor pudo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda apiadarse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, mas hallado sin pecado. Podemos atrevernos, podemos llegar delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame. O quizás a lo mejor en determinado tiempo tú tenías un problema de adicciones, tenías un problema digamos, de vicio, fumabas. Y ahora todavía te ves tentado cuando ves a alguien que está alrededor tuyo y está fumando. Huye de ese lugar. Otra de las maneras que podemos evitar caer en las tentaciones no es haciéndonos los fuertes enfrente de ellas, diciendo yo voy a poder. No, tú no eres fuerte. Ese es el momento de utilizar tus pies, los piecitos que Dios te ha dado para que huyas y te alejes de esa tentación. No te quedes allí. Si tú sabes que es en ese lugar, si tú sabes que tienes problemas con determinadas áreas de tu vida, no es el lugar para ti. Es el momento que tú tienes que evadir ese lugar e irte, correr de ellos, alejarte. No nos dejes caer en tentación, decía la oración que el Señor les estaba enseñando a sus discípulos. Podemos decirle también al Señor así, de esa manera. Señor, me he visto tentado.
Señor, toda esta pandemia he caído muchas veces, pero hoy quiero levantarme en tu nombre. Mi carne me ha traicionado. He cedido delante de los ofrecimientos del enemigo, pero puedo levantarme contigo, Señor. Tú fuiste hallado sin pecado, mas tentado fuiste en todo. Puedes asistirme en este momento. Puedes asistirme, puedes fortalecerme. Yo te entrego estas áreas de mi vida. Y dígale usted al Señor cuáles son esas debilidades que usted tiene. ¿Te has visto acorralada entre la vanidad? Tú puedes también decirle, Señor, yo no deseo esto no te agrada a ti, Señor. La tentación sexual ha sido fuerte. La pornografía está afectando tu vida. Este es el momento, dile, Señor, yo ya no puedo. Cuando nosotros llegamos al momento y al tiempo en que decimos ya no puedo, es allí cuando el Señor comienza a actuar. Pero no es algo que debemos de tener oculto, relegado, debajo del tapete y pensando que estamos bien y en realidad estamos mal. Es mejor que lo confesemos, mejor que nos acerquemos a Él y que le digamos, Señor, asísteme en esto, me he visto tentado, todavía no he caído. Miré, sí, me vi tentado a codiciar, sí, pero no he caído. No sé si voy a ser tan fuerte como fui hoy. Ayúdame mañana, ayúdame cuando llegue. Vence este día, un día a la vez. Dile, Señor, ayúdame en este día. No sé cuánto va a ser el ofrecimiento, pero si tú me asistes, contigo voy a ser más que vencedor. Esperamos haber de alguna manera ayudado en esta área de tu vida que sé que muchos lidiamos. Digo lidiamos porque no es algo que estamos exentos, hermano. Mientras estemos en esta carne vamos a ser tentados, pero con el Señor podemos salir adelante. Él es nuestra verdadera ayuda, es nuestro pronto auxilio, dice, en toda tribulación. Así que en esta noche que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y es mi deseo que la mano favorable del Señor esté sobre tu vida y sobre lo tuyo, que haya salud en tu hogar. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta el viernes, si Dios así nos lo permite. Que pasen muy buenas noches.